Hola amigos de Biblia versus Religión. En un primer video hablamos sobre si es correcto o no orar a Jesucristo. Citamos de dos textos, Hechos 7, 59 y 60, la supuesta oración de Esteban, y Juan 14, 14 con la variante textual que no aparece en la Reina Valera 1960, pero que algunos han usado como excusa para hacer oraciones al Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar de otro pasaje dentro del contexto juanino, Juan 16, 23, y como tanto católicos como protestantes lo han interpretado como una barrera que nos advierte que nuestras peticiones, nuestras preguntas, nuestras súplicas deben ir solamente dirigidas al Padre usando a Jesucristo como mediador. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Comencemos leyendo el pasaje de Juan 16, 23, pero lo haremos con una Reina Valera muy peculiar. Esta que ven acá es la Biblia de estudio con palabras clave. Leamos el contexto desde el 22 al 24. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora dice el pasaje en cuestión: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo han interpretado este pasaje católicos y protestantes a lo largo de la historia? Antes de responder a esta pregunta, es bueno analizar la palabra que aparece en el versículo 23. Preguntaréis. Si se fijan, hay un número, el 2065. Nos indica que debemos ir en esta Biblia al diccionario griego, que nos va a dar la definición de la misma. Noten en pantalla. Erotao, aparentemente interrogar, por implicación pedir, requerir, pedir, pregunta, preguntar, rogar, hacer preguntas. De eromai, preguntar, interrogar, indagar, pedir, suplicar, rogar. Y aparecen una serie de textos donde se demuestra que la palabra tiene un sentido de pregunta, de interrogación, de ruego, de petición, de súplica. Ahora vayamos a las interpretaciones que ha tenido este pasaje a lo largo de la historia y que demuestra que no todos están de acuerdo que se deba orar y pedir a Jesucristo, porque este es el abogado, este es el sumo sacerdote que intercede ante el Padre por nosotros. La primera obra que les voy a citar es esta, La Palabra de Cristo, por la editorial católica Bach. Aquí vamos a encontrar textos para la liturgia católica, vamos a encontrar textos pontificios, textos de los padres de la Iglesia y además de teólogos importantes del catolicismo. En una sección que tiene que ver con la oración, el escritor de este libro va a decir, citando a Agustín, con dos interpretaciones posibles al pasaje. La primera, que el Espíritu de verdad va a enseñar y va a sustituir a Cristo, por lo tanto no tendrán que estar preguntándole a él. La segunda, que él le encuentra mayor sentido, es la siguiente: no me pediréis nada, pues os dirigiréis al Padre. Uno y otro sentido son comunes, dice este escritor, entre los intérpretes. El segundo parece unirse mejor con el resto del Evangelio y su sentido vendría a ser el siguiente: hasta ahora le habéis pedido a Dios por una parte, pero por otra, teniéndome a vuestro lado, estáis acostumbrados a dirigiros a mí en todas vuestras necesidades, para que os socorra en ellas. Pero desde ahora os habréis de dirigir al Padre
por mi medio, y del mismo modo que os he escuchado siempre con cariño, también seré vuestro amable y poderoso intercesor. Me voy ahora dejando en mi lugar al Padre. Todo lo que me pedíais a mí, pedídselo ahora a Él, porque os ha de escuchar tan fácil, amante y libremente como yo solía hacerlo. Y va a citar de Cornelio a Lápide. Este es un escritor jesuita del siglo XVII, por supuesto, también católico. Es el que está comentando esto, y el escritor de este libro, que hace esta compilación de textos, va a apoyar la segunda interpretación que Agustín más adelante no va a aceptar, pues Agustín va a justificar la oración a Cristo Jesús. Otra obra católica que quiero citarles es la Sagrada Escritura, por los profesores de la Compañía de Jesús. En el texto de Juan 16:23, ellos van a preferir la lectura "no me pediréis". Recuerden que leímos en el diccionario que puede significar preguntar, pedir, suplicar. No importa el significado. El asunto está en el hecho de que Jesús está diciendo: ahora es con el Padre y yo voy a actuar como mediador entre ustedes y Dios. ¿Qué va a decir esta obra? No tendréis necesidad de acudir a mí. Puede significar preguntar o proponer una cuestión. B, suplicar, pedir, es el verbo de la oración y súplicas de Jesús, citando Juan 16:26, 14:16, 17:9, 15:20. Por tanto, el verbo puede tener dos sentidos en nuestro caso. En aquel día no me preguntaréis nada. Cuando venga el Paráclito, no necesitarán del magisterio de Jesús, como hasta ahora. El Paráclito le enseñará suficientemente. Esta interpretación no se armoniza con la segunda parte del verso, que trata de la oración de los discípulos al Padre, lo mismo que el versículo 26. La colocación enfática del pronombre personal me delante del adverbio no y del verbo pedir, orden original del griego, sugiere una comparación y contraste con la oración al Padre del segundo hemistiquio. Por esto preferimos el segundo sentido de pedir, rogar, suplicar. En lugar de la oración al Hijo, podrán dirigirse, noten esto, directamente al Padre. Más adelante esta obra va a citar de Maldonado. Y dice: observa que los apóstoles hasta ahora se habían dirigido en sus súplicas al mismo Cristo, porque lo tenían consigo. Desde ahora lo van a tener ausente. Les aconseja que pidan al Padre en el nombre de Cristo, unidos a Cristo y apoyados en Cristo. Noten cuántos teólogos católicos. Primero, el autor de la obra que les mostré, la palabra de Cristo. Segundo, los profesores de la Compañía de Jesús. Estos traductores de esta Biblia aclaran, siguiendo además con el pensamiento de otro autor, Maldonado, de que la súplica, la petición, debe ir dirigida al Padre y no al Hijo, según Juan 16:23. Ahora vayamos a la otra sección de la cristiandad del mundo protestante y les traigo tres comentarios. Uno, el comentario bíblico Modi. El segundo, de la editorial CLIE, por William MacDonald. El tercero, el de la Casa Bautista de Publicaciones. Este que ven acá, que es bien grande y pesado. Vamos a leer este primero. ¿Qué nos dice sobre Juan 16:23? En aquel día se refiere al tiempo cuando las plenas implicaciones de la resurrección han caído sobre ellos, en cuyo caso las preguntas tales como el significado de las declaraciones enigmáticas de Jesús acerca de su partida serán innecesarias. En todo caso, las preguntas no se le harán a Jesús, sino al Padre en su nombre. Esta referencia, ahora noten,
a la oración es importante en vista de la partida de Jesús y se nota una esencial atención a ella por la fórmula desierto, desierto. La comunión con el Padre garantiza el gozo perfecto. La forma del griego en la última frase del versículo muestra que Jesús tenía en mente una plenitud constante. Ahora vayamos al comentario bíblico Modi. Este que ven acá. En Juan 16:23 va a decir lo siguiente. En aquel día, el Señor pensaba en las condiciones que prevalecerían después que Él regresara al Padre. En los 40 días de inmediato después de su resurrección, los discípulos le hicieron una pregunta. Hechos 1:6. Pero cuando fuera ascendido, cesarían todas las oportunidades de hacerles preguntas como la que ahora le presentaban. Ello no implica que sobrevendría una absoluta falta de comunicación. Noten ahora lo que va a decir este comentario evangélico. Estaría abierta la puerta de la oración. Otra vez conectando lo dicho por Jesús anteriormente con el contexto inmediato que es el de la oración. Bastaría que pidieran para que el Padre les diera respuesta a sus perplejidades y satisfacción a sus necesidades en mi nombre. Siempre la oración dirigida al Padre. Jesús está enseñando que ya no es a Él a quien deben ir dirigidas las peticiones, sino al Padre, porque Él es el conducto, es el sumo sacerdote. Por favor, entiendan el contexto histórico bíblico. El sumo sacerdote jamás recibía oración alguna. No eran dirigidas las súplicas a Él, sino al Padre. El sumo sacerdote era un mediador entre aquellos israelitas y Jehová Dios. Si a Jesús se le llama sumo sacerdote, no puede ser nunca, jamás el destino de la oración. Jesús es el camino, es el conducto, es la vía. Tan difícil es de entender algo tan simple. Disculpen que les hable tan claro, siempre de forma respetuosa, pero es que la Biblia por sí misma se explica. No se agarren de una variante textual, no se agarren de una lectura alternativa, de una interpretación X. Todo el pensamiento bíblico nos indica que Jesús es el mediador entre nosotros y Jehová Dios. Ahora vayamos al último comentario, al Nuevo Testamento, por William MacDonald, por la editorial CLIE. Fíjense que les he citado de comentarios de diferentes editoriales. Estas tres protestantes, 1623, va a decir: hasta ahora, los discípulos habían acudido al Señor con todas sus preguntas y peticiones. Claro, Jesús estaba junto con ellos en la tierra. En aquel día, la edad introducida por la venida del Espíritu en Pentecostés, Él ya no estaría corporalmente con ellos, por lo que ya no le harían preguntas. ¿Significaba esto que no tendrían a quién recurrir? No, sino que en aquel día sería el privilegio de ellos pedir al Hijo, al Espíritu Santo. No. Esta obra protestante dice al Padre. No se quejen conmigo en los comentarios. Busquen la dirección de la editorial CLIE. Busquen la dirección de la Casa Bautista de Publicaciones. Ellos están publicando este comentario. Él concedería sus peticiones por causa de Jesús. Noten, es el intermediario. Él es el conducto por el cual ahora podemos establecer una conversación con Dios. Las peticiones no serán concedidas no porque nosotros seamos dignos, sino porque lo es el Señor Jesús. Bello comentario y además correcto. Todo esto que les he mostrado, sumado al video anterior, donde se desmiente la idea de que Esteban estaba orando a Jesucristo, les invito a ver este video
Y sumado al hecho de que en los 3 primeros siglos del cristianismo primitivo no encontramos testimonio alguno de los padres de la iglesia hablando de que se deba orar a Jesucristo. Todo lo contrario. Orígenes dice que no se puede hacer. Aquí les traigo una cita de este padre de la iglesia que la podemos encontrar en esta obra, Patrología, de Coasten. Coasten es trinitario. Coasten va a defender la idea de que a Jesús se le debe a orar. Por eso va a llamar extremista a Orígenes. Pero no nos interesa la opinión de Coasten. Nos interesa la opinión de alguien que vivió en el siglo III, mucho antes de la controversia arriana. Coasten va a citar a Orígenes diciendo en la página 380 bajo el subtítulo Los Alejandrinos. Hablando de la adoración, observa que debería dirigirse únicamente a Dios Padre, jamás a un ser creado, ni siquiera a Cristo. El mismo Cristo nos enseñó a adorar al Padre. Deberíamos orar en el nombre de Jesús. Deberíamos adorar al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, pero únicamente el Padre tiene derecho a nuestra adoración. Para justificar esta opinión singular, Orígenes dice que si se quiere orar correctamente, no se debe rogar a quien ora él mismo. El que rehusó ser llamado bueno porque solo Dios tiene derecho a llamarse así, ciertamente habría rehusado que se le adorara. Y si Cristo llama a los cristianos hermanos suyos, con esto da a entender claramente que desea que ellos adoren al Padre, no a Él, que es su hermano. Roguemos pues a Dios por mediación de Él, diciendo todos las mismas cosas, sin divisiones en el modo de rezar. No es verdad que estamos divididos, si es que unos ruegan al Padre, otros al Hijo. La gente sencilla que ilógica e inconsiderablemente ruega al Hijo, bien sea con el Padre o sin el Padre, comete, noten lo que dice Orígenes, no un testigo de Jehová, comete un pecado de ignorancia. Coasten, como buen trinitario, va a replicar que esta teoría de Orígenes no tenía seguidores. Más adelante va a contrarrestar la enseñanza de Orígenes con respecto a la oración con la de Tertuliano. Pero lo cierto es que Tertuliano, en el tema de a quién deben ir dirigidas las oraciones, en nada contradice a Orígenes. Lo curioso es que Coasten, que conoce la patrología, no cita ni un solo ejemplo para contradecir a Orígenes. Por lo tanto, la opinión de Coasten no me vale. Sin un respaldo en la patrística, no me vale. Sin una cita de los padres de la iglesia antes del siglo IV, cuando comienzan las controversias con Arrio y los arrianos, no me vale la opinión de Coasten, porque no tiene respaldo en lo que él más conoce, que es la patrística. Coasten dice, Orígenes peca de exceso de monoteísmo. Sí, pero demuéstrame que otro padre de la iglesia no pecó de este exceso de monoteísmo y de este extremismo a la hora de interpretar la Biblia. No lo hace. Por lo tanto, prefiero quedarme con la opinión de Orígenes, que tiene un sustento en todo el texto bíblico, como vimos ayer. Disculpen, tenía un poco lejos el libro. En esta obra, Discurso del Padre Nuestro, que va a decir claramente este escritor, que es trinitario, porque primero comienza poniendo el punto y la coma. A Cristo se le debe orar porque es Dios, pero advierte, a tenor de la enseñanza predominante en las Escrituras, la iglesia primitiva dirigía de ordinario sus oraciones al Padre. Y aquí va a explicar lo que ayer expuse en el video y que no voy a volver a leer. Pero sí me interesa leer algo interesante. Aquí yo les traigo Obras Escogidas de Justino Mártir.
por la editorial, bueno, aquí lo verán, CLIE. Y van a encontrar algo interesante en la página 145, una fórmula muy común en los primeros siglos del cristianismo. Recibidas por él estas cosas de alabanza y gloria al Padre de todos por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, noten qué va a decir esta obra católica, no de los Testigos de Jehová, editorial Bach, y dado que la fórmula gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo podía entenderse según el sentir arriano como expresiva de la inferioridad del Hijo, fue normalmente sustituida por cualquiera de estas dos, que equiparan en dignidad a las tres personas divinas. Gloria al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Fórmulas, sobre todo esta última, que prevalecieron ya definitivamente a lo largo de los siglos. ¿Notaron cómo la cristiandad después del siglo IV cambió todo? Hasta las fórmulas que pronunciaban los cristianos fueron cambiadas para combatir la herejía arriana, porque comprendían que podían ubicar al Hijo como subordinado al Padre, como inferior al Padre, porque era lo que realmente enseñaban los padres de la iglesia. El Hijo estaba subordinado al Padre. Ese pensamiento es muy habitual entre los primeros padres de los siglos II y III. Pero hasta hoy se ha mantenido la fórmula no de la fuente original. No, esa no conviene. La fórmula que fue reformulada para combatir el arrianismo. Lo cierto es que la Biblia es clara y los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos, al menos con relación a la oración, porque sabemos que en otras cuestiones empezaron a desviarse, pero con relación a la oración aún mantenían la enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.